básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. Por ejemplo, antes teníamos un concepto tal vez un poco, bueno, no voy a decir equivocado, pero sí que no era correcto, ¿no? Y es que, por ejemplo, nosotros pensábamos que un niño de 10 años, digamos, que no sabe leer y escribir, lo que le correspondería es irse a primero de primaria, porque ahí está enseñando la profe a leer y escribir. Tal vez en términos cognitivos, sí, ¿no? Le corresponde porque en realidad si hacemos, y es un tipo de evaluación que se hace desde justamente el diagnóstico psicopedagógico, psicológico, educativo, ver cómo está su edad mental, su edad emocional, ¿no? Entonces, pensar que un niño de 10 años que no sabe leer y escribir se tiene que ir a primero porque ahí va a aprender, es un error. Es un error que va contra la integridad de este niño. Porque más allá del desarrollo cognitivo que puede tener un retraso, también está la parte emocional y eso no tiene retraso, eso sigue fluyendo, ¿no? Cuando estamos hablando en un ejemplo más claro del desarrollo sexual en los niños, ¿sí? Puede tener síndrome de Down, que por lo general siempre viene con discapacidad intelectual, ¿no? Comórbido con discapacidad intelectual, pero el desarrollo sexual se da en la edad que corresponde, porque es una necesidad biológica el cambiar a nivel biológico, ¿no? Entonces no podemos decir, no, como va a estar, como tiene 10 años, pero tiene que volver a primero de primaria, todo va a retrasarse. No es cierto, ¿no? Y ahí viene todas las alteraciones y todas las complicaciones posteriores que van a tener estos niños. Entonces, pensar en retrasarlos o bajarlos de curso no es inclusión. ¿Pero qué es? ¿No? Es una transformación de los sistemas y entornos para responder a las diferentes necesidades, y por eso es que a partir de esto se está dando lo que ustedes están haciendo, ¿no? Una formación, una capacitación, para tener estas herramientas que nos permita comprender este proceso de inclusión, ¿ya? Y bueno, que las diferencias son algo en común y no la excepción, ¿no? No es que yo tengo niños especiales, no es que yo tengo niños diferentes, son niños que en su diferencia son parte del todo, de todo lo que es este sistema, en este caso educativo, ¿no? Concebir las diferencias individuales no como un problema, sino como una oportunidad de enriquecer el aprendizaje. Y aquí yo siempre digo, ¿no? Inclusión en realidad no es hablar y decir niños, niñas, mujeres, hombres, todas, todos, todes, ¿no? Ese tipo de implicaciones que escuchamos, donde dicen que a nombre de la inclusión tenemos que hacer eso. No es cierto. No, esa es una distorsión de lo que es el lenguaje y es una justificación poco científica afirmar eso. Inclusión se refiere a que si yo tengo niños sordos en el colegio, yo debo aprender lengua de señas para incluirlos al sistema regular. Que si tengo niños con discapacidad visual, tengo que aprender braille para darles una herramienta de trabajo a ellos y poderlos incluir si realmente quiero darles las mismas oportunidades. Si tengo niños con autismo, tengo que conocer bien lo que es esa condición neurobiológica, ese trastorno, para poder hacer sensibilización a los padres, a los niños y poder generar un espacio real de inclusión, ¿no? Entonces, esa es la inclusión educativa, ¿ya? Es importante que a partir de esta inclusión, el estudiante pueda adquirir habilidades sociales y adaptarse a rutinas para facilitar la independencia y la autonomía en su diario vivir, ¿ya? Ahora, cuando estamos excluyendo, ¿no? Lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Porque la exclusión, por ejemplo, una solución de una exclusión se refiere a que no puede en tercero que se vaya a primero. No, eso no es inclusión, eso más bien es exclusión.
porque no estoy respetando su edad, no estoy respetando su madurez emocional y estoy solamente dejándome llevar por las habilidades cognitivas. ¿Ya? Ahora, esto no es una razón, no quiero que tampoco se vayan al extremo y digan, entonces nunca hay que aplazarlos. No, en realidad puedes aplazarlo, pero ya hablar de un aplazo, no sé, en secundaria o cuando ya tenga 8, 9, 10 años es más complicado. Si en realidad se detecta el problema en los primeros años de escolaridad, tal vez ahí se podría hacer algo. Es más fácil, ¿no?, que un niño de 7 años esté con los de 6 que un niño de 10 con los de 6, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos gráficamente a lo que se refiere el concepto de exclusión, ¿no? Y lo que sería una separación, lo que genera una separación, ¿sí? Entonces, la exclusión es hacer una diferenciación dentro del grupo de los especiales, ¿sí? Abriendo un paréntesis grande, cuando estamos hablando de necesidades educativas especiales, por si acaso no se mencionan niños con, como he escuchado, capacidades especiales, capacidades diferentes. En mi curso tengo niños con capacidades diferentes, con capacidades especiales, con diferentes capacidades, creo que le dicen, ¿no? Porque en realidad todos tenemos capacidades diferentes. Por ejemplo, yo no tengo capacidad para la cocina, por ejemplo, pero puedo tener capacidad para cantar, ¿no? Y eso ya me hace diferente a todo el grupo que puede ser, en el que estoy o pertenezco. Capacidades diferentes y capacidades especiales. También tenemos capacidades especiales, ¿no? Algo que solo yo tal vez puedo hacerlo de esa forma y eso me hace especial, ¿no? A estos niños que tienen discapacidad simplemente se les dice niños con discapacidad o personas con discapacidad. Ese es el denominativo correcto que se tiene que utilizar, no hay más. Ahora, si conoces la discapacidad, puedes decir es una persona con discapacidad auditiva. Ese es el término con el que se debe referir a una persona con necesidad educativa especial, ¿no? El correcto término también es persona con autismo, no persona autista. No es decir, es un niño autista, no, porque estoy utilizando un adjetivo calificativo, pero en realidad yo debo hacer mención a una condición. Entonces, ante todo, en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, anteponen la persona, porque ante todo es una persona, por eso se dice persona con autismo, niño o niña con autismo, ¿no? Persona con discapacidad motora, persona con discapacidad intelectual. Entonces se antepone a la persona porque es lo que importa, ¿sí? Y es importante mencionarlos y utilizar la terminología correcta, ¿ya? Bueno, cierro paréntesis. Cuando estamos hablando de integración, que es otro término que se utiliza, nos estamos refiriendo a esto. No sé si pueden ver la diferencia a través de los gráficos, lo que es una exclusión, lo que es una integración, ¿no? Que antes se manejaba este término en la reforma 1565, donde decía, vamos a hacer una integración de los niños con síndrome de Down, por ejemplo. Pero incluso en una integración lo que hacemos es separar, ¿no?, en pequeños grupos, pero pensando, ¿no? O sea, integraciones, ya tengo un niño con síndrome de Down en mi aula, yo soy un colegio integrador, ¿no? Pero no, el concepto de integración también se ha descartado y pues más bien ahora comprendemos a la inclusión como el último gráfico que ustedes observan. Y es justamente a este proceso que nos tiene que llevar por ejemplo, en el sistema educativo a hacer las adaptaciones. Tenemos que llegar a hacer un proceso de inclusión, ¿ya? Como educadores y profesores, esa es nuestra meta. Entonces, si yo comprendo que tengo que darle las mismas herramientas, ¿no?, a los estudiantes, vamos a poder hacer un verdadero proceso de adaptación, ¿ya?
Esto es un poco lo que es la integración a nivel teoría, pero veamos y leamos lo que es la inclusión, ¿no? Que comprende y que debe adaptarse, ¿ya? Y promueve la adaptación de todos los recursos a nivel del estudiante. La escuela inclusiva, queridos profes, es aquel que a través de los diferentes ajustes, ¿ya? Va a intentar cambiar y eliminar las barreras para el aprendizaje, ¿sí? A veces nosotros en la zona de confort, vuelvo a decirlo, mencionamos y decimos, no, es que eso no se puede, es que eso es imposible, ¿no? Y nos quedamos solo en el hecho de decir, no, es que yo no puedo llevar un material para un niño y para los demás no. Entonces sigues, por ejemplo, si tú haces eso, ¿no? Y no piensas en estrategias que puedan hacer y utilizarse de manera general, sigues haciendo un proceso más bien de integración y no de inclusión, ¿ya? El desafío de la inclusión es, si este niño con autismo necesita pictogramas, ¿cómo puedo utilizar los pictogramas también para los niños que no lo necesitan? Entonces, ese sí es un proceso verdadero de adaptación. Ese es un proceso mental también de entender que voy a hacer un proceso de inclusión. Pero si me voy a quedar con la idea de decir, es que solo tengo 2 niños con autismo, por lo tanto, para ellos 2, no solo para ellos puedo llevar el material, los padres me reclaman, los niños me reclaman, todos me reclaman, entonces no estoy haciendo inclusión, estoy haciendo integración. Y si ni siquiera llevo el material para esos 2 niños, estoy haciendo exclusión, lo estoy sacando del sistema educativo. Entonces, la inclusión también implica tener, ¿ya?, habilidades para hacer entender a los niños y profesores, estudiantes, padres de familia, que estos niños requieren este tipo de material. Porque ahí también hay una crisis, ¿no?, entre los profes y dicen, pero es que ¿cómo voy a llevar un material solo para un niño y luego los otros piden, se quejan? Hay que solucionarlo, pues, porque al final el profe es el dueño del rol, ¿no? Por ejemplo, alumnos de 5º grado de primaria con competencia curricular de 3º de primaria, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a ver una modalidad integradora que va a ser más que todo forzar al niño, ¿no?, a que cumpla los objetivos que le corresponde cursando el 5º grado de primaria. O vamos a ver una visión incluyente donde vamos a plantear objetivos de función a nivel competente de lo que le corresponde con su competencia identificada, que sería 3º de primaria, pero cursando el 5º de primaria. A eso se refiere, ¿no? Entonces, por eso este tiempo estamos entrando en una cierta crisis, ¿no? No solo porque el ministerio lo dice, porque sí, efectivamente el ministerio dice, no tienen que hacer adaptaciones, pero no porque lo dice, sino porque es un derecho internacional, es un derecho desde las organizaciones mundiales de la salud, desde todo lo que se refiere a la defensa de los niños, ¿no? Porque ahora tenemos que tener una visión incluyente, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace este proceso de inclusión? ¿Ya? Es importante que etiquetemos, ¿sí? Por eso está esta figurita de etiqueta y decir, es que este niño es un TDAH, es un autismo, es un disléxico, no sé. La etiqueta, porque a veces los profes, ¿no?, por si acaso otros profes, no ustedes, porque ustedes se están capacitando, otros profes dicen, es que necesito saber qué tiene, pero no para ayudarle, sino para que él entienda, ¿no?, y lo etiquete. Entonces, él es TDAH, entonces no puede hacer tal cosa, ¿no? Pero en realidad el diagnóstico no es para etiquetar, ¿ya? Es más bien para identificar estas necesidades y ver cómo le voy a ayudar. Y parte de identificar estas necesidades educativas especiales es entender, ¿no?, cómo se está dando este proceso. ¿Ya? Por favor, denme un minutito, se está apagando mi batería y voy a entrar mi cargador.
Ahora sí. Entonces, cuando estamos hablando de un proceso de inclusión, nos referimos en que esas necesidades educativas especiales versus las necesidades específicas del aprendizaje. ¿A qué se refiere? Que nosotros, si entendemos como una necesidad así exclusivamente, vamos a centrar al alumno como protagonista y causante de sus dificultades, ¿no? Y esto va a generar que caigamos en la etiqueta. Pero cuando consideramos que el alumno tiene características específicas en su proceso de aprendizaje, las cuales el sistema docente y entorno deberá realizar los ajustes para que este aprendizaje pueda ser significativo, ¿no? Y se consolide. Eso es lo que nos manda como desafío el hacer un proceso de inclusión. Y aquí está, ¿no? Desde aquí vamos a empezar un poco lo que sería el ejemplo para que ustedes entiendan, ¿ya? Volvemos a entrar un poquito a lo que son las adaptaciones curriculares, ¿no? Tenemos que el principal reto de los maestros, de los profesores, es hacer la adaptación curricular. Entonces debe estar informado sobre lo que está incluyendo, ¿sí? Y eso lo tienen que poner en letras grandes y todo. Mi estudiante no sabe matemáticas, entonces yo le voy a preguntar en un momento al profesor y le diré cuáles son las habilidades básicas que debe requerir un estudiante para aprender matemáticas. Entonces, si el profe no me sabe responder, ¿no? Ahí hay un gran signo de interrogación, porque por eso no puedes hacer tus adaptaciones, porque no estás entendiendo el problema, ¿ya? He tenido varios problemas últimamente con muchos profesores porque yo entrego mi informe. También, si gustan, les puedo mostrar un poquito al final, si me hacen recuerdo. Pero en mi informe siempre está, ¿no? ¿Qué tipo de adaptación requiere? ¿Cómo podría ser la adaptación? Y cuando voy a hablar al colegio, ya para definir, entonces los profesores muchas veces me dicen, sí, pero igual, o sea, ¿cómo voy a hacer la adaptación? Pero está en el informe, ¿no? Muchas veces ni siquiera los leen, no sé, profesora, ella tiene discapacidad intelectual. Sí, pero ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Pero tiene discapacidad intelectual. Entonces, no se forman, no se informan, ¿ya? Entonces, requisito para hacer adaptaciones curriculares, formarse e informarse del tema que voy a incluir. Segundo, ¿no? No se trata de cumplir todos los objetivos, sino de cumplir objetivos. Yo sé que los profesores en la planificación, ¿no? En el PDC, pueden ponerse muchos objetivos y decir, tenemos que hacer esto, no sé, ¿no? Decir, voy a lograr la división, multiplicación, con pruebas, etc. Esos son los objetivos de competencia, pero cognitiva, pero del saber, pero lo lograré. Entonces, cuando estamos haciendo la adaptación, realmente nos quitamos esa mentalidad y decimos, ¿qué es lo que quiero lograr con este niño? ¿Ya? Me han dicho que este niño tiene discapacidad intelectual leve. Con razón, ahora que está en tercero, hasta ahora no ha aprendido a leer y escribir. ¿Será que en tercero voy a tratar de nivelarle esta escritura? No, ¿ya? No lo voy a hacer. Entonces, en tercero llevaré, con suerte, por eso es la orientación del profesional, porque el profesional ya conoce al niño o a la niña, y diré, ¿está bien si en tercero le enseño las primeras 5 consonantes en todo el año? ¿No? Será la M, la P, la T, la S y la R. Perfecto, ¿ya? Perfecto, porque ha subido de curso haciendo lo que le corresponde, integración, ¿ya? Porque la profe seguía en segundo, pero no le ha adaptado, ¿no? Porque sabíamos que había un retraso, pero no le ha adaptado. Hasta que ha llegado a tercero y ahora recién le vamos a adaptar. Entonces sí es necesario bajar ahora un poco más, porque cada año que ha pasado se ha ido retrasando más. Pero hay que cumplir, hay que lograr o proponerse objetivos que se va a poder cumplir. Y lo tercero, ¿no?
Contar con un maestro de inclusión facilitaría el aprendizaje. Lo que ahora estamos teniendo mucho, ¿no? Los profesores tutores, profesores sombras, ¿ya? Por ejemplo, profesor, profesores que tengan problemas de niños con lectoescritura en tercero, cuarto o quinto de primaria, ya amerita un tutor. ¿Por qué? Porque yo entiendo, ¿no? Se puede hacer una adaptación, un profesor podría llevar un tipo de adaptación con facilidad, si fuera que en tercero tiene que adaptar contenido de segundo de primaria, que no es mucha la diferencia, pero bueno, es muy notoria también. Pero ya hacer en tercero o cuarto de primaria una adaptación de primero, miren, son 4 años de diferencia, requiere un trabajo más personalizado, que tampoco muchas veces lo pueden cumplir. Entonces ahora se está trabajando mucho con estos profesores y tutores, profesores sombra o tutores de aula, con el fin de mediar este proceso de adaptación, ¿no? Y lo más importante, estos profesores tutores y sombras no tienen que ser considerados niñeros, ¿no? No son contratados porque tienen que cuidar al niño. Es un mediador entre el maestro y el proceso de adaptación. Porque si nosotros somos realistas, un maestro no va a poder hacer una adaptación curricular para 5 niños porque tiene discapacidad, tiene TEA, tiene TDAH y tiene dislexia en el curso, ¿no? Tendría que tener a ellos 5 solamente y sí puede, pero tiene 30, 40 niños en el aula. Entonces el profesor sombra no está yendo a criticar la clase del profesor, no está criticando su metodología, no está criticando. Muchos a veces se ponen en esa posición y no los aceptan todavía. No, el profesor sombra lo que está haciendo es mediar. Por lo tanto, un buen profesor sombra o tutor de aula también tiene que conocer del tema. No puede ir cualquier tutor de aula. Tiene que conocer del tema. Entonces, si tengo un niño con autismo, tendré que contratar a un profesor sombra que sepa de autismo, porque él va a adaptar la metodología, ¿no? Ahora les voy a dar un ejemplo, espérense un ratito, ¿no? Pero él va a adaptar la metodología que tú utilizas a cómo comprende un niño con autismo. Él tendrá propuestas claras para trabajar con un niño con TDAH, por ejemplo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué cosas tienes que hacer como profesor para manejar su conducta, para manejar su atención, ¿no? Pero si yo no lo considero, entonces, complicado. Por eso es que también muchos profes se frustran, porque dicen, es que ya no me da el tiempo para trabajar solo con él, o solo trabajo con él, que a veces me pasa, y descuido todo el curso, y eso es una queja general. O lo descuido a él y tengo que trabajar con el curso, entonces lo ponen a un ladito, ahí al fondo, ¿no? A ver, pinta mandalas. Y eso no es un proceso de inclusión, ¿no? Entonces se lo conoce como monitor, tutor, maestro inclusivo, ¿sí? Y bueno, pues ya en la formación de lo que sería un monitor o tutor, maestro inclusivo, está como principal tarea el quedarse sin trabajo, porque en realidad lo que busca es la independencia de este niño. Y aquí viene el tipo de adaptación que vamos a hacer. Si va a ser, por ejemplo, significativa, de un niño de 8 años con TEA, que no habla, que no socializa, que no se concentra, no, nada, ni siquiera sabe las vocales, nada, pero le corresponde tercero de primaria. Entonces ahora el tutor va a apoyar en su proceso de inclusión con estrategias específicas en el aula, ¿no? Y trabajará y lo incluirá y hará un trabajo de equipo con el profesor. Y logrará su independencia, pues, tal vez en 2 años, porque tampoco es pronto. Y luego lo dejará libre, ¿no? Pero ese acompañamiento, ese seguimiento tiene que ser por alguien que conozca estrategia, ¿ya? También es importante, como parte de la integración, de la inclusión de los profesores hombres al sistema educativo, pues que tiene que adaptarse al ritmo del profesor, del aula, ¿no? Y ambos al nivel del desarrollo, estilo y ritmo del aprendizaje del niño, ¿ya? Como hemos dicho, es el mediador entre el niño y el profesor, porque al final el profesor es el experto pedagogo que va a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Él
solamente está mediando porque conoce de autismo, porque conoce de TDAH, porque conoce de dislexia, y dice, profe, yo le puedo ayudar con este niño hasta nivel A. Para eso está él, por eso se llama profesor sombra, ¿no? Entonces, y lograr su independencia, ¿ya? Ahora, como le estaba diciendo, no es considerado un niñero, maestro particular, un cuidador, porque solo perjudicaría este proceso de inclusión, ¿ya? Y pues aquí está, es quien ayuda en el proceso de adaptación en la escuela, actuando como un puente de comunicación temporal, no es permanente, ¿ya? Entonces, miren, este sería como un trabajo integral, ¿no? Que para muchos puede ser muy trivial, digamos, muy, ay, ojalá que sea así, ¿no? Pero es lo correcto, ¿ya? Entonces aquí tenemos el triángulo de aquí están los especialistas, ¿no? Que podemos hablar de psicopedagogos, psicólogos educativos, psicólogos clínicos también, en el caso de niños, ¿no? Estamos hablando de fonoaudiólogos, de terapistas ocupacionales, de psicomotricistas, etc. ¿No? El otro aspecto están los maestros, que estaríamos hablando de los profes de lenguaje, matemáticas, física, química, ¿no? Todo. Y la familia, los papás, los abuelos, los tíos, los tutores que están a cargo de él. Entonces, si no hacemos esta triangulación y este equipo, porque realmente aprendemos a trabajar en equipo, no se va a poder hacer un proceso de adaptación como corresponde. ¿Sí? Porque ¿qué pasa ahora? El profesor hace sus adaptaciones aquí y aquí nomás está trabajando. Ni la familia, ni los especialistas conocemos qué adaptación se está haciendo el profesor. Entonces no sé qué voy a trabajar en psicología, por ejemplo. ¿Qué es lo que necesita el profesor que siga reforzando? No lo sé. ¿No? Pero si todos estuviéramos interconectados y formáramos este triángulo perfecto, entonces sí podría hacerse un proceso de adaptación más realmente significativo, ¿no? Bueno, entonces no se olviden que es multidisciplinario, ¿ya? ¿Cuáles son las cosas que se tienen que tener en cuenta para hacer una adaptación? Es tener acceso a ver el plan curricular. Hacemos una evaluación, ¿no? Por ahí el profe se ha planteado 20 contenidos en todo el año. Entonces vamos a ver nosotros, analizar con el profesor, ¿no? ¿Cuál sería, si cantidad o calidad, en este proceso de adaptación, ¿no? Entonces, de los 20, de verdad, tal vez llevemos solo 3 temas en todo el año. Pero 3 temas que aprenda este niño, pero 3 temas que domine, que le sean significativos, ¿no? Porque de nada sirve llevar, por ejemplo, yo recuerdo de una niña que venía con discapacidad intelectual, estaba en tercero de primaria, y yo no entendía, ¿no? Y la profesora me dice, es que yo era su profesora desde primero. Pero entonces, ¿cómo ha pasado a tercero sin saber leer y escribir una palabra? No, es que su mamá se comprometía a apoyarle, pero nunca lo ha hecho. Y ahora que estaba en tercero, ella decía, es que yo ya no puedo con ella porque yo estoy llevando otras cosas con los niños y tiene que bajarse a primero. No, pues, no se puede hacer eso, ¿no? Y cuando hemos revisado sus contenidos, la profe tenía, creo que 50 temas en todo el año, y solo vamos a llevar 4 con la niña con discapacidad intelectual, porque es lo máximo que vamos a poder trabajar. Entonces, en base a eso se planifican los meses y decimos, bueno, de enero a abril voy a llevar las vocales, de abril hasta agosto llevaré las consonantes, las 3 primeras consonantes, no sé. En sociales, ¿qué? Pero en sociales llevaba pues todas las fechas y todas las cosas. Y ella ni siquiera estaba entendiendo qué está haciendo, para qué tanto, y no, es su mamá martirizándola y en todo lado, porque a ella lo que le interesaba era el contenido, no la calidad, la cantidad. Hay que ver cuáles son estas modalidades de evaluación, ¿no? ¿Qué adaptaciones puedes realizar a la evaluación? Un tipo de evaluación, porque ahora la evaluación es de proceso, no es de resultado. Puede ser una exposición, puede ser una defensa, ¿no? Si él ya no sabe leer y escribir, ¿cómo le voy a tomar un examen donde tenga que leer y escribir? Obviamente se va a aplazar. Pero yo, ¿qué competencia quiero lograr esta primera parte antes de enseñarle a leer y escribir, ¿no? Y tener una planificación flexible, ¿ya?
Entonces, estos elementos, pues, que hemos mencionado son importantes antes de hacer una planificación, ¿ya? Ahora, cuando estamos hablando, cuando estamos hablando de la relación, primero, de la situación con la escuela, los expertos tienen que ir y conocer a la profesora, ¿no? Tener un asesor experto como parte del equipo, valorar si el niño tiene los prerequisitos del aprendizaje, las habilidades básicas para cálculo y lectoescritura, sobre todo, realizar el acercamiento del niño al aula de forma lenta, observar que el niño pase un tiempo agradable en la clase, etc., ¿no? ¿Ya? También ver cuál es la relación con los padres y maestros, ¿no? Hay muchos padres que totalmente se olvidan de sus hijos, entonces, y justo ellos son los que más adaptaciones necesitan, hay que hacer algo al respecto, ¿no? Tenemos que pensar en estrategias porque no pueden quedarse así. Entonces es importante que los padres también puedan brindar información, el trabajo en equipo, la predisposición al diálogo, tener un expediente para tener un seguimiento, que eso también falta, no sé, es que no me acuerdo del año pasado, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, hay que tener un expediente, un recurso, ¿no? Un documento para que podamos tener una historia real, ¿no? Hay que tener un contacto frecuente de los profesores a padres y de los padres a los profesores, ¿ya? Bueno, eso ya es parte de las técnicas y vamos a ver ahora lo que son ya las adaptaciones curriculares, ¿no? Como tal, ¿ya? ¿Cuál va a ser nuestro proceso para la adaptación? Una vez que hemos visto y entendido, ¿no? En mi cabecita ya está la idea de inclusión, entonces ya incluso voy a poder seleccionar materiales, voy a seleccionar metodologías, etcétera, que me permitan, ¿no? Entender este proceso. Entonces voy a primero determinar la competencia curricular. Entonces, en este caso, voy a ver qué es lo que necesito que este niño aprenda, ¿ya? Voy a evaluar, ¿no? Describir, identificar cuáles son las condiciones para el aprendizaje del grupo, ¿ya? ¿Cuál es el contexto de la enseñanza? ¿Cuál es el entorno familiar? O en este caso, conocer un poco de la dinámica familiar, ¿ya? Voy a identificar las fortalezas del estudiante y no las debilidades. Para eso también me sirve el informe psicopedagógico, ¿no? Porque voy a decir, este niño había sido más capísimo en visoespacialidad o flexibilidad cognitiva. Entonces, como estas son sus fortalezas, empezaré a hacer las adaptaciones con estos elementos, ¿no? También es importantísimo, como quinto paso, conocer las dificultades y necesidades de aprendizaje, ¿no? Que en ese momento puedo estar sospechando o suponiendo, pero que ya más o menos es evidente que si está en tercero de primaria y no sabe leer y escribir, la necesidad de aprender a leer y escribir es importante, ¿no? Y conocer cuáles son los estilos y ritmos de aprendizaje que este estudiante tiene, ¿ya? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de algún tipo de adaptación curricular, no? Entonces nos vamos a quedar. Sí, adelante, por favor, alguien ha levantado la mano, escuchado. ¿Escuchó? Buenas noches, licenciada, soy la profe Sibonete. Yo quería pedir un favor bien grande, si nos va ahorita a orientar lo que son las adaptaciones curriculares, quisiera que se refiera bien para personas con discapacidad o dificultades en el aprendizaje, porque según la 070 son 3 ámbitos diferentes: discapacidad, dificultad en el aprendizaje y talento extraordinario. Ahorita lo que usted nos va explicando lo va metiendo discapacidad, mete dificultad en el aprendizaje y son 2 cosas muy distintas. Como bien usted lo dijo ahorita, para poder hacer una adaptación curricular necesitamos saber las características del estudiante, el apoyo que recibe con la familia y también lo que es el equipo multidisciplinario en lo que nos entrega, lo que es el FAI del estudiante para poder actuar con pertinencia, ¿no? Entonces, eso dicen, por favor, porque ahorita usted está moviendo 2 cosas que no van, y también
En el comunicado dice ahí adaptaciones curriculares para dificultades del aprendizaje, ¿no? Entonces ahorita lo que yo voy escuchando, hay una confusión, digamos, ¿no? Porque dificultades en el aprendizaje se divide en dos, generales y específicas. Las generales son estudiantes que tienen problemas en el razonamiento lógico-matemático, escritura, lectura. Y estudiantes con dificultad en el aprendizaje que son específicos, estamos hablando de esos estudiantes que tienen dislexia, discalculia, disgrafía, todo lo que son las DIS, ¿no? Y esas llegaron para quedarse, ¿no? Porque sabemos que hay un daño neuronal. Entonces, por lo tanto, se hace otra clase de adaptaciones curriculares porque eso ya es a largo plazo, mientras que las adaptaciones curriculares para generales son pasajeras dependiendo lo que el niño esté sufriendo en ese momento, pero con una adaptación, con apoyo de la familia, el maestro, la comunidad, vamos a lograr nivelarlo o pasarlo al siguiente curso, ¿no? Por favor, dicen, eso le pediría. Ya, bueno, yo solamente estoy mencionando a nivel general y justamente he entrado a esta parte porque a mí me han pasado que el módulo que tengo que dar se llama las adaptaciones curriculares como apoyo para la educación inclusiva. ¿Estamos bien? ¿Quién me habló? Sí. No sé quién me habló, lo he visto bien. Ivonne, creo, me dijo, ¿no? ¿Hola? Sí, Licen, sí, está bien, que yo lo leí, entonces estará mal escrito seguramente en el comunicado que mandaron junto con el link del WhatsApp para ingresar a la clase ya. Gracias. Sí. Exacto. Sí, y aquí estamos viendo lo que son las necesidades educativas especiales que no están asociadas a una discapacidad y el procesamiento para realizar una adaptación curricular individualizada, que es justo lo que les voy a mostrar, ¿no? Entonces es justamente lo que estaba desarrollando. No sé si ha habido alguna confusión o alguna situación, porque no estoy hablando de dificultades específicas y generales del aprendizaje. Solamente lo he mencionado porque me han preguntado, ¿no? Y me han dicho, ¿qué hago con niños que no saben leer y escribir? Entonces, efectivamente, hay otro proceso. Y lo que les he dado es la base general de lo que es una adaptación, y ahora voy a hablar de la parte de inclusión. Por eso es que también he mencionado la teoría sobre la inclusión educativa, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, con la aclaración estamos bien. Bueno, entonces les estaba mencionando, cuando estamos hablando de una adaptación curricular que no tenga que ver con una discapacidad, ya, estamos hablando justamente de los trastornos de aprendizaje, pero que no necesariamente están asociados a una discapacidad. Por ejemplo, un niño con trastorno espectro autista, sí, eso es una situación real, ¿no? Está considerado dentro de una discapacidad o dentro de un tipo de discapacidad, porque en general tiene una desventaja en cuanto al desarrollo, ¿no? Pero a la vez también puede ser un niño de alto funcionamiento, que también sería considerado un tipo de discapacidad, que está en tela de juicio, eso no lo puedo aseverar, y que esto nos genera, ¿no?, una situación de poder hacer este proceso de adaptación, ¿no? Entonces, como les estaba mencionando, por eso es importante hacer en estos casos de adaptaciones, es ver cuáles son las características especiales, particulares de los niños que tienen este tipo de características, ¿no? Como les estaba mencionando, tenemos la situación de lo que sería el acceso, la metodología, recursos y actividades, ¿no?, que serían los componentes que vamos a modificar, a adaptar,
y los objetivos y destrezas, identificar, ¿no? Cuando estamos hablando de acceso, nos estamos refiriendo a todo lo que sería la competencia curricular, que estaría adecuado al grado en que el alumno está, ¿no? Y aquí está justamente sin discapacidad intelectual. Estoy exceptuando, estoy dando un ejemplo de un tipo de sin necesidad educativa especial, pero sin discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que requiere, ¿ya? Respecto a la parte de acceso, que hemos visto que el acceso es la infraestructura, el mobiliario, el recurso a nivel personal, ¿no? Las capacitaciones, etcétera. ¿Ya? Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Entonces, ver, ¿no? Dentro de lo que sería la adaptación misma, hacer un tipo de infraestructura, ¿ya? Otra situación importante dentro de la adaptación es el segundo nivel, que sería la metodología, los recursos, el tiempo y las actividades, ¿no? Y estos ya son elementos del currículum que ustedes dentro de su PDC lo conocen como, por ejemplo, las orientaciones metodológicas, ¿no? Que sería la metodología en realidad, cuando estamos hablando de práctica, teoría, valoración, producción, ¿cómo va a ser este proceso? Los recursos materiales específicos que vamos a necesitar, ¿no? Y lo que sería ya los criterios de evaluación, ¿ya? Entonces, vuelvo a decir aquí, sin discapacidad intelectual, porque es un tipo de discapacidad. La competencia curricular, vamos a ver si es adecuado al grado en el que se está, no en el que el alumno está, ¿ya? Si la competencia que vamos a lograr va de acuerdo al grado en el que el estudiante está, ¿ya? Bueno, y tenemos el tercero, que ya serían los objetivos y destrezas que queremos lograr en el estudiante, ¿no? Entonces, en este nivel, el alumno que tiene discapacidad intelectual o retraso global en el desarrollo, obviamente va a tener, como la profesora mencionaba, un cambio, va a ser pues un tipo de adaptación totalmente significativa y permanente, ¿no? Porque no va siempre a estar al nivel, ni siquiera tal vez próximo a todas las capacidades que se está queriendo estimular y desarrollar en este proceso, ¿no? Además, el estudiante va a recibir una planificación modificada en función al nivel de competencia curricular, pero tiene que mantenerse en el grado que le corresponde, ¿no? Y bueno, vamos hablando de que estos son un conjunto de adecuaciones sistemáticas que se implementan en los objetivos, en los contenidos y en la evaluación, ante todo, ¿ya? Ahora, ¿qué son las adaptaciones en los objetivos? ¿No? En este caso sería en los objetivos holísticos que ustedes hacen, sí, que se está refiriendo a la necesidad de establecer prioridades, ¿ya? Con respecto a la proyección de los objetivos y a la posibilidad de alcanzar así como de modificar los mismos. Entonces estamos viendo que la adaptación es esta necesidad de establecer prioridades, ¿sí? Es un principio muy importante de lo que son las adaptaciones, porque si no voy a establecer cuáles son estas prioridades, va a ser complicado querer llevar adelante todo mi proceso por cumplir lo que se ha propuesto en cuestión de contenido. Entonces, los objetivos van a ir principalmente a establecer las prioridades que pueden ser enfocadas desde la orientación del profesional que ha hecho un diagnóstico, ¿no? Por eso es importante esta mesa, incluso tiene que estar incluida la familia, como hemos visto, porque en las adaptaciones curriculares, cuando estamos hablando de un proceso de inclusión, ¿sí? Las adaptaciones curriculares nos van a permitir que la familia participe, ¿se acuerdan? Un principio de todo, y esto es de la adaptación general, de las adaptaciones en general. Los principios de la participación, de la flexibilidad, tienen que estar presentes. Ahora, cuando estamos hablando de las adaptaciones en los contenidos, se refiere a la modificación, ¿no? O introducción de nuevos contenidos que representan un aprendizaje significativo y funcional para el estudiante, ¿ya?
Entonces los contenidos también se pueden modificar y adecuar de acuerdo a la necesidad y al grado con el que están, ¿sí? Por ejemplo, tenemos adaptaciones en los objetivos. Vamos a utilizar un ejemplo, ¿sí? Para poder identificar el objetivo correcto. Por ejemplo, un niño vive en el campo, donde hay pocos habitantes, pero vive toda su familia y probablemente este niño viva ahí el resto de su vida, ¿sí? Vamos a plantear que el alumno se acostumbre a pasear por lugares grandes y bulliciosos, ¿ya? Entonces, nosotros decimos, si este niño, ¿no?, va a vivir en un lugar donde no hay mucha gente ni nada, pero nuestro objetivo es que lo tenemos que acostumbrar a que vaya a la ciudad, entonces nos preguntamos, ¿no?, y decimos, ¿esto será funcional? ¿No? ¿Es importante para él esta situación? ¿No? Tal vez en el tiempo, como un objetivo a largo plazo, sí lo podamos considerar, pero como un objetivo alcanzable a corto plazo, algo importante, imprescindible, no. Puede ser que en algún momento él tenga la necesidad y la situación de ir a una ciudad, por ejemplo, llena de situaciones estresantes, que tiene que aprender a manejar, pero que tal vez para lograr este objetivo se requiere madurar otro tipo de competencias antes, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando estamos nosotros haciendo la adaptación y el planteamiento del objetivo, tenemos que preguntarnos si realmente va a ser funcional para él, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de adaptaciones en los contenidos, ¿sí? Nuestro contenido va a ser nuestro campo o área, va a ser comunidad y sociedad, y nuestros contenidos principales, por ejemplo, en la unidad 1, somos como una familia, así es el contenido. Vamos a ver el tema de yo soy así, el alfabeto, uso de las mayúsculas, recordando las sílabas trilíteras, ¿no?, recordando las sílabas inversas, etc. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, se ha marcado por colores, ¿no? ¿Ya? Y se está fijando justamente en que lo que está con rojo, ¿sí?, va a ser lo más importante. Entonces, efectivamente aquí puedo tener 6 contenidos, pero en este caso voy a adecuar, ¿ya?, lo que sería solamente las vocales, ¿ya?, y voy a reforzar, ¿no?, entre los contenidos, ver cuál es esa secuencia didáctica que yo necesito para ir afianzando las competencias, como en forma de gradita, ¿no? Alguna vez una docente me enseñaba y decía, la secuencia didáctica es ese enlace que tiene que tener un contenido con el otro, de manera que esa secuencia, ese proceso de secuencia sea significativo y pueda entender la relación de este contenido con este otro. Entonces, si recordando las sílabas trilíteras L, R, S, P, R, B, R, pero él no conoce ni las vocales, ¿no? Entonces, en vez de este contenido, porque podemos ver, yo soy así, que el alfabeto se puede ver. Uso de las mayúsculas está con amarillo porque puede ser un contenido que vaya después de, por ejemplo, en vez de recordando las sílabas trilíteras o lo que venga después de eso, llevar las vocales, ¿no? Entonces, hay contenidos que se pueden mantener dentro de lo que son las adaptaciones, pero tenemos que ver si también son parte de esa secuencia didáctica, de manera que pueda tener significado un contenido tras otro. ¿Ya? Ahora, aquí podemos observar una planificación, un PDC, ¿no?, general. Ya les he dicho, ¿no?, hay diferentes modelos, me han pasado, miren, esta semana tiene como 8 diferentes modelos, entonces yo no podría decirles este es el modelo y esto es así, porque sé que incluso entre ustedes debe haber diferentes modelos. Lo que quiero que se entienda son que dentro de los elementos del currículum, ¿no?, se ve más o menos de esta forma, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de adaptación, ¿sí?,
que se va a realizar dentro de este PDC, ¿ya? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? El lunes, dice, destreza con criterio de desempeño. Esta es la destreza que el profesor se ha planteado y dice, los estudiantes deben escribir cuentos breves utilizando los elementos narrativos de este tipo de texto. Entonces, la adaptación curricular a esta destreza con criterio de desempeño podría ser escribir el desenlace del cuento breve utilizando los elementos narrativos de este tipo de texto. Como pueden observar, estamos realizando un tipo de adaptación, ¿ya?, que va más asociada a una situación tal vez individualizada y que no necesariamente está relacionada con una discapacidad, porque al final va a poder escribir, pero tal vez no el cuento entero, sino un desenlace, ¿no? Porque estamos yendo en un proceso que se va a dividir en partes de acuerdo a cómo él está comprendiendo este proceso, ¿ya? Entonces, el contenido va a ser cuentos breves, eso se mantiene. Aquí tenemos estrategias metodológicas. Por ejemplo, el profesor ha puesto y dice, vamos a utilizar relato de las experiencias de los estudiantes, conversar acerca de lo escuchado, narración del cuento de Alí Baba y los 40 ladrones, preguntar sobre cómo empezó el cuento, de quién se trataba el cuento, cómo se desarrolló el cuento, cuál fue el final, ¿no? Y a través de la lectura del cuento, El gato con botas, vamos a identificar los elementos narrativos del cuento, inicio, desarrollo y desenlace, ¿ya? Y aquí tenemos una adaptación que se refiere, ¿no? A través de la lectura de imágenes, en este caso para él, del cuento El gato con botas, va a identificar los elementos narrativos del cuento. Entonces, aquí tendríamos la lectura del cuento, pero la adaptación a esto es imágenes, ¿sí? Entonces, tal vez aquí incluso podría utilizar un cuento con pictogramas, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos, no, es que los pictogramas solamente son para niños con autismo, y es totalmente falso. Y aquí va para la profesora Prima otra estrategia para la lectoescritura, es utilizar pictogramas, ¿no? Entonces, identificar cuándo está empezando el cuento, cuál es el desarrollo y cuál es el desenlace. A él le vamos a dar todo visual. Otra situación, escribir un cuento breve utilizando los elementos narrativos. Ya hemos dicho que no va a escribir un cuento entero. Entonces, a través de imágenes, presentar al estudiante el inicio, el desarrollo del cuento, para que el estudiante seleccione la imagen y la frase del desenlace. Lo único que él va a escribir es el desenlace. Pero ¿cómo va a escribir un desenlace? Tiene que entender y comprender cuál es el inicio y cuál es el desarrollo del cuento. Para eso ya hemos hecho un trabajo previo, ¿no? Una competencia previa a esta, ¿sí? Con él, dentro de una adaptación. ¿Cuáles son los recursos que se utilizarían? Vamos a utilizar los cuentos, cuadernos y lápices. Pero las adaptaciones nos requiere utilizar gráficos y tarjetas, ¿no? Justamente con los cuentos para que comprendan. ¿Cuáles serían los indicadores esenciales de la evaluación? En este caso va a escribir cuentos breves utilizando los elementos narrativos de todo lo que sería el texto, ¿no? Como esto es lo que va a evaluar el profesor. ¿Qué va a evaluar en este estudiante que está haciendo las adaptaciones? Que va a escribir el desenlace del cuento breve utilizando los elementos narrativos de este tipo de texto, ¿sí? Y se mantienen las técnicas e instrumentos de evaluación, va a ser un trabajo grupal, hoja de trabajo, evaluación, horario, escrita, ¿no? Entonces, más o menos, ¿sí? Como se han dado cuenta, en este caso no hemos hecho una adaptación significativa, ¿sí? Donde hemos alterado todos los elementos del currículum y no se ha considerado, ¿sí? Cuando estamos haciendo una adaptación significativa de los elementos del currículum, estaríamos hablando de una discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nada de lo que voy a llevar en la materia, es decir, muchos de los contenidos a veces son anulados justamente porque no es una discapacidad, es una condición, por lo tanto,
eso va a estar presente y no lo voy a lograr. Pero hacer una adaptación de proceso, hacer una adaptación, sí es una necesidad porque tal vez a él le cuesta más tiempo entender lo que está leyendo, va a ser complicado, ¿no? Pero, bueno, ahí valga el ejemplo, ¿ya? Y entonces podemos, como ya les he explicado hace un momento, ver que van a ser significativas o poco significativas, ¿no? En este caso hemos hecho una no significativa, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Para lograr que el sujeto actúe debemos situarlo en las condiciones adecuadas, ¿no es cierto? Vamos a adaptar el texto, la metodología, el material didáctico y la evaluación ante todo. En estos 4 elementos vamos a hacer la adaptación, ¿ya? Por ejemplo, ahora vamos a ver la parte de las adaptaciones en las actividades y en la evaluación, ¿no? Que son más ya de proceso. Es decir, ¿cómo vamos a desarrollar esto en un ejemplo, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de las adaptaciones en las actividades, se refiere a que vamos a propiciar métodos o medios de enseñanza específicos considerando la dificultad, ¿sí? Se debe considerar el ritmo, estilo de aprendizaje y el nivel de competencia, es importante. Y las adaptaciones en la evaluación, ¿no? Que es la aplicación de estrategias y métodos de evaluación diferenciales ajustados conjuntamente a una amplia variedad de instrumentos evaluativos, ¿ya? Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos una actividad del texto, ¿no? Este es un texto regular. Por ejemplo, el profesor ha dicho, vamos a leer y vamos a hacer un resumen, no vamos a comprender lo que estamos leyendo. Por lo general se le presenta así, ¿sí? Un texto, pero un texto adaptado con la misma finalidad o el mismo objetivo podría ser de la siguiente manera, ¿no? Estamos viendo aquí, el tema es los animales y las plantas son diferentes, y aquí estamos viendo, ¿no? Animales y plantas que son diferentes, ¿no? Animales, plantas, personas, ¿no? Como les decía, les estoy dando el ejemplo específico de niños que tienen autismo, nivel 1, nivel 2, donde ya tienen un manejo tanto de motricidad fina, ya saben leer, escribir, ¿no? Pero en este caso, como pueden observar, incluso aquí en la parte superior derecha están los famosos pictogramas que les ayuda a orientarse qué es lo que tienen que hacer, sin necesidad de nosotros indicar, ¿no? Esa es la finalidad. Aquí tenemos otro texto, por ejemplo, el ciclo vital, otro texto convencional, cómo lo podríamos adaptar para un niño, ¿no? Que tiene alguna necesidad de adaptación curricular. Entonces, ya no estoy trabajando con un texto convencional de esta forma, sino más bien voy disgregando, fraccionando las tareas, fraccionando las ideas para que él vaya comprendiendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, les quiero mostrar un tipo de adaptación respecto a la evaluación, ¿sí? Este es un tipo de evaluación igual convencional que se llega a desarrollar, ¿no? Y se escribe los números anterior, posterior a esta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el número anterior y cuál es el número posterior? La respuesta, ¿no? Y así a veces se presentan los exámenes. Este es uno de matemáticas, ¿ya? Está bien, ¿no? Porque es lo que el profesor va a desarrollar respecto a competencias. Pero un examen adaptado, un tipo de evaluación adaptado para un niño, en este caso con TEA, nivel 1, que no necesita mucha ayuda, puede ser de esta siguiente forma, ¿sí? Que es lo mismo, ustedes van a ver, aquí dice, escribe los números anterior y posterior. Y aquí también tenemos esa competencia, escribe los números, aquí están en pictogramas, ¿no? Ustedes saben que los pictogramas les ayuda. Vuelvo a decir, los pictogramas no solo se deberían utilizar para niños con TEA, ¿ya? Los pictogramas se utilizan para niños con dislexia, para niños con TDAH, ¿no? Entonces aquí se escriben los números, este es el símbolo del anterior y posterior al número, ¿no? Entonces aquí está. ¿Cuál es la diferencia? Que se ha reducido tal vez el número de ejercicios de cierta manera, ¿no? Y que se lo ha presentado de manera más estructurada, ¿sí? Entonces, este tipo de ejemplos en la evaluación, este es un tipo de adaptación a la evaluación que deberíamos hacer para poder, en este caso, evaluar que los otros niños, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo de nivel inicial, ¿no? De nivel inicial,
o de las primeras etapas de la escolaridad, cuando tiene que completar con vocales, este examen, ¿no? Completa con las vocales correspondientes, aquí está el examen. Y tenemos otro ya adaptado, más estructurado, de manera que vamos a elegir, ¿no?, cuáles son las vocales en este caso que corresponden, de acuerdo a las figuritas, etc. Y lo mismo acompañados de las instrucciones a través de los pictogramas, ¿ya? Entonces, es importante considerar, ¿no?, las adaptaciones y todo lo que se refiere a la coordinación tienen que ser de un lenguaje claro, sencillo, ¿ya? Las adaptaciones, por mucho de que sean solamente temporales, pueden ser, tienen que dar un pie a hacer, y los profesores también tienen que dejar como qué tipo de adaptaciones continuarían a este proceso que se está haciendo de tercero para el profesor de cuarto, ya. Y también tienen que ser coordinados, ¿no? Ahora, por ejemplo, muchos especialistas estamos manejando el hecho de reuniones ya mensuales, informes para poder coordinar con los profesores y la familia, ¿no? Y siempre hablar de forma positiva, que es una recomendación importante. Ya los padres están cansados de las frustraciones, de las quejas, no puede, no sabe, hace esto mal, todo mal, todo mal. Entonces, empecemos también por cambiar la parte a nivel positivo del niño y reflejar sobre todo los logros que llega a tener, ¿no? Entonces es importante, ¿sí?, brindar a estos estudiantes con cualquier tipo de necesidad específica del aprendizaje, general del aprendizaje, con discapacidad, sin discapacidad, es brindarle las condiciones adecuadas, ¿sí? Por eso también he querido empezar con un poco de la teoría a nivel general, pero más allá de que efectivamente para diferentes situaciones las adaptaciones son personalizadas, más o menos también están dirigidas a nivel general a lo mismo, que es mejorar la condición de enseñanza-aprendizaje del estudiante, ¿no? Entonces, ya les he dicho, desde mi perspectiva, yo entiendo, ¿no?, las resoluciones del ministerio, tengo entendido, y si alguno de ustedes ya tiene acceso porque han sacado un documento el año pasado y está cómo se tienen que hacer las adaptaciones, no está el cómo, está qué son las adaptaciones curriculares, pero yo también he notado que hay una total mezcla, ¿no? Porque hablar de los trastornos del neurodesarrollo, si ustedes revisan el manual, y también es importante que como profesores lo tengan y conozcan, ¿no?, es el manual internacional, es el DSM-5, ya, y ese es como la Biblia de los psicólogos, de todos los que trabajamos en salud mental. Dice, dentro de los trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, está la discapacidad intelectual, la discapacidad motora, está el trastorno espectro autista y están las dificultades específicas del aprendizaje, ¿sí? Está todo. Ahora se maneja todo global, se llama trastornos del neurodesarrollo. Pero han dividido, entonces eso genera confusión, ¿sí? Porque se divide y se separa cuando al final llegamos a lo mismo. Porque lo que queremos lograr en el estudiante es que él tenga las condiciones para aprender. Entonces, en mi aula puedo tener a un niño, y eso es diferente, sí, ver y encontrar, ¿no?, que las dificultades generales se refieren más a una situación de estimulación en el estudiante. ¿Qué quiere decir? Este niño no sabe hablar, no tiene problemas de lenguaje expresivo, porque en casa no le han estimulado, nunca le han ayudado, apoyado, le han llevado a fonoaudiología y el fonoaudiólogo dice que es un problema de hábitos. Pero también en el mismo aula puedo tener un niño con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, al final, las adaptaciones que llegue a hacer para uno o para el otro van a llegar al mismo objetivo, que es mejorar las condiciones de enseñanza, ¿no? Entonces,
sí es importante recibir la orientación del profesional, sí es importante tener un diagnóstico y sí es muy importante trabajar en equipo, no solamente multidisciplinario, sino también entre profesores, ¿ya? Entonces, sí, estoy segurísima que existe un documento en lo que es las adaptaciones recientes. Es de color lila, no he tenido acceso a él, pero son realmente bastante interesantes, ¿no? También es de bastante utilidad, ¿ya? Entonces, la escuela, familia y comunidad, que ahora también es el nuevo enfoque que se maneja, ¿no? En la formación que se tiene, es el pilar fundamental para lo que es la inclusión, una inclusión verdadera, una inclusión sana, una inclusión real, ¿sí? Y preparar a los niños para la vida futura, estableciendo redes colaborativas entre la familia, la escuela, la comunidad y el factor indispensable para el éxito, ¿ya? Entonces ahora sé que falta mucho, ¿no? Pero la formación ha iniciado, entonces ahora creo que es importante incluirse también, ¿no? Y tener bastantes estrategias a la mano, sobre todo estrategias psicopedagógicas para la intervención de todas esas dificultades, porque eso les va a facilitar plantear en esta parte, en recursos y metodologías, qué elementos vamos a trabajar de acuerdo a la dificultad identificada, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer compartir este espacio de formación con ustedes. Yo sé que en una próxima oportunidad vamos a estar encontrándonos en el campo. Creo que han levantado la mano, he escuchado por ahí un sonido. Voy a dejar de compartir la pantalla para ver. Licenciada, me queda con una duda. Cuando usted habló de los profesores sombra, ¿no es cierto? Que son profesores que hacen el acompañamiento a los niños que tienen dificultades. ¿Este profesor es otro profesor de la unidad educativa? ¿Quién solicita que haya este profesor? Esa parte quisiera saber. Bueno, los profesores sombra es también están ya en el, por ejemplo, en el documento que no lo tengo a mano, lo he visto, del ministerio, donde dice que pueden, ¿no?, los padres solicitar, y es bueno, por ahora se considera un personal externo al colegio, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si usted tiene un niño de 9 años, ¿ya? Voy a poner el ejemplo de un trastorno específico del aprendizaje, dislexia. Ahora ya no se dice tampoco dislexia en el DSM-5, se dice trastorno específico del aprendizaje en la lectoescritura, así está. Tiene dislexia y no ha sido diagnosticada a tiempo. Trabajarlo en un nivel de quinto o cuarto de primaria es más complicado, ¿no? Porque tendría que nivelarlo. Entonces, todos esos años han intentado enseñarle, pero no puede. Sigue comiéndose letras, omite, no sé. Entonces, llega a quinto y la situación se vuelve insostenible, ¿no? Porque ya usted está avanzando en otros contenidos. Entonces, en este caso, sí sería recomendable un tutor que lo nivele dentro del aula, ¿sí? Y en este caso, bueno, eso es importante también, son los papás quienes cubren el gasto, son los papás quienes contratan, ¿no? Pero más que todo está habiendo tutores para niños con discapacidad y para niños con autismo, porque tienen problemas de conducta, entonces generan, ¿no?, un problema en el curso con el profesor que hace o que surge necesita, ¿no?, que surge la necesidad de tener a alguien que pueda regular esta situación con estos niños. Entonces, es un personal externo, pero tiene que estar capacitado para el área en el que se está trabajando. ¿Ya? Ya, gracias. Muy bien. ¿Alguien más ha levantado su mano? Felicidad a Huacho, dice. Gracias. Hola. Pero quería hacerle una consultita. Según la ley,
algunos niños que tienen discapacidad están protegidos, no se les puede aplazar, sino que tienen que ir avanzando de acuerdo a su ritmo. Pero no está muy claro aquellos niños que tienen capacidades diferentes. No sé, digamos, yo tengo niños autistas, tengo niños con dislexia, tengo niños con TDAH, tengo niños que tienen una edad evolutiva menor a su edad cronológica, pero no tengo claro a qué niños no se les tiene que aplazar, porque según la ley hay niñas que, digamos, al niño con síndrome de Down no se le puede aplazar, está claro, pero no especifica, creo que no especifica, no he encontrado buscando en la ley a qué niños específicamente con TDAH, dislexia, autismo, no se les puede aplazar. Y eso no es claro, creo. Ya. Bueno, desde nuestro sistema educativo hay diferentes modalidades, ¿no? También hay centros ya constituidos desde el Ministerio de Educación especializados y se llaman centros de educación especial justamente, que trabajan con niños en modalidades, ¿no? Son dos, modalidad directa o indirecta. Cuando estamos hablando de modalidad directa es que trabajan, estos niños cursan el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros de educación especial, entonces estamos hablando de la discapacidad moderada, profunda, y casos que realmente el colegio no podría, ¿no?, incluirlos justamente por esta situación de acceso, personal capacitado, etc. Y hay la modalidad indirecta, donde el niño, además de asistir al colegio, tiene que asistir a este centro. Entonces, quienes van marcando las adaptaciones en ciertos casos son estos centros, ¿sí? Y estos centros dan las orientaciones al colegio para tomar y considerar todo lo que usted tiene en duda, ¿ya? Por lo general, a ver, ¿por qué se ha tomado la determinación, por ejemplo, de no aplazar a los niños, estudiantes con discapacidad? Porque se supone que están haciendo todo este proceso de inclusión en centros, en apoyos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también cuando quieren aplazar a alguien tienen que presentar una serie de requisitos de que se ha hecho el apoyo, tienen diagnóstico, ¿no? Y presentar una serie de cosas para justificar este aplazo. Entonces, obviamente, por eso es importante, ¿no?, la formación, la actualización docente permanente para poder hacer este tipo de derivaciones. Pero yo estoy segura, porque conozco en diferentes departamentos de Bolivia, porque también he tenido la posibilidad de capacitar a los docentes de los centros que trabajan en modalidad directa e indirecta, ¿no? Entonces el centro te dice, este niño va a estar en modalidad indirecta porque, digamos que tiene autismo nivel 3, entonces ellos necesitan de mucha ayuda. Claro que va a poder asistir al colegio con una profesora tutora, que muchas veces también estos centros son los que brindan a las profesoras tutoras, entonces va al colegio con su profesora, también asiste al centro, pero es indirecto, ¿no? Porque estamos hablando de que hay un mediador, ¿ya? Entonces no hay una situación de decir, ya en estos casos se aplaza y en estos no. Cada caso es particular, se tiene que hacer un análisis, un diagnóstico, la derivación, incluso solo hay algunos centros pedagógicos autorizados para poder hacer diagnósticos, ¿no?, de discapacidad intelectual, de autismo, etc. Y por mucho que vayan con diagnósticos de centros particulares, a veces el ministerio no los toma en cuenta porque no están avalados por ellos, ¿no? Entonces, también eso hay que informarse, ¿no? A ver, ¿quién más? Sí, Bonet. Sí, Bonet, vale, te escucho, por favor. Licen, muy buenas noches. Bueno, Licen, no es que los documentos que ha sacado el Ministerio de Educación estén dispersados o no, todos los documentos que ha sacado el Ministerio de Educación para Educación Especial están basados en el DSM-5 y están actualizados.
Lo que pasa es que cada módulo es individual. Por ejemplo, currículo específico para la atención educativa para discapacidad visual. Entonces, ahí especifica las adaptaciones curriculares, desde qué edad se deben hacer, incluso como usted bien lo dijo, en ambas modalidades, modalidad directa e indirecta. La directa es cuando el niño, a una edad temprana que recomiendan, a través de un equipo multidisciplinario que asista al centro. ¿Para qué? Para hacerle la estimulación temprana para el tacto, para que vaya trabajándose la sensibilización de las manos para que empiece a escribir el sistema braille, se le va enseñando el sistema braille y todo. Llega una etapa en donde está el programa de apoyo a la inclusión. Se decía maestras sombras en la 1565. Ahora no se dice eso con la 070, un programa que se llama apoyo a la inclusión, que hay una maestra que hace el apoyo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este apoyo a la inclusión? Por ejemplo, yo para el 2024 tengo que incluir a 3 niños ciegos en el nivel primario. Entonces, esta gestión, yo asisto a la unidad educativa, hablo con el director, los maestros y les digo, al año vamos a incluir 4 estudiantes para primaria, para primero de primaria, y necesitamos que ustedes sepan sistema braille. En esta gestión nosotros vamos a enseñar a los maestros sistema braille, adaptaciones curriculares, vamos a acomodar el contexto, cómo deben manejar a una persona ciega para hacer la orientación y movilidad, en qué lugar tiene que sentarlo el maestro. Todos esos aspectos vemos, tanto curriculares como de acceso, porque las adaptaciones curriculares con el nuevo modelo están divididas en dos. Están adaptaciones en los elementos curriculares como adaptaciones en los elementos periféricos del currículo. Entonces nosotros trabajamos de esa manera, Licen, y sería bueno, ¿no?, que los colegas, los documentos están en las páginas del ministerio y están cada uno especificados. Incluso discapacidad intelectual se recomienda a través de un equipo multidisciplinario que se haga la atención temprana desde los 3 años. Y como usted lo dijo, discapacidad intelectual es amplio. Hablamos de síndromes, trastornos del desarrollo, hablamos incluso de discapacidad intelectual de leve, moderada, pero necesitan una atención temprana. Y también, dependiendo del grado, se recomienda vayan a inclusión. Claro que sea el nivel, porque no podemos mandar tampoco un grave, muy grave, ahí no. Y sabemos que las necesidades no van a ser tanto competitivas como los otros, sino que sus necesidades son cepillarse, cambiarse, en pasiva manera, para físico-motor, incluso ahora es de química. O sea, son interesantes leer todos los módulos y cada uno va direccionado dependiendo de las características y necesidades de cada estudiante. Y los centros de educación especial están a nivel nacional, gratuitos, y hay los programas que están de talento extraordinario, programa apoyo a la inclusión, está el programa de discapacidad, está el programa de dificultades en el aprendizaje, y cada uno tiene diferentes líneas porque van a características de los estudiantes, y en cada centro de educación siempre hay también un equipo multidisciplinario que está siguiendo esa coordinación, porque nosotros los maestros somos maestros y necesitamos un equipo multidisciplinario que nos apoye en ambos aspectos, que nos puedan ayudar para que el estudiante pueda superar o bien pueda nivelarse o pueda adquirir un conocimiento más para su vida personal o para su vida escolar. Esos son varios aspectos, licenciado. Sería bueno que los lea porque ahí se va a orientar, incluso en la planificación que nos muestran. Nosotros, la mayoría de los maestros que estamos aquí, trabajamos una sola estructura de planificación. Datos personales, objetivos, están también los contenidos, ejes, y están las metodologías, que están la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Están los recursos, los criterios de evaluación que se evalúan en el ser, en el saber, en el hacer y en el decidir, donde sabemos que tiene que haber una triangulación para responder. Y lo que yo esperaba aquí en las adaptaciones que se muestre, ¿no?, una planificación ahí, porque tanto mi duda como muchos maestros, a veces sabemos hacer adaptaciones, pero nos cuesta colocar dónde lo vamos a poner, si lo vamos a poner debajo de los criterios de evaluación, si vamos a poner abajo de la planificación después de la biografía. Yo creo que esa es la duda de varios maestros. ¿Y cómo vamos a evaluar en el ser? ¿Qué vamos a colocar? ¿Qué vamos a hacer en el decidir? ¿Cómo vamos a ver? Esa es una preocupación de los maestros, yo creo.
y también hay varios modelos, ¿no? Entonces, pero la estructura de una planificación es ese. Criterios de evaluación, metodologías, objetivo holístico, eso le dicen. Pero sería bueno que lea todos los lineamientos de educación especial y va a ver que hay muchas cosas que rescatar que nos ayudan a los maestros de reptar. Eso sería eso. Ya. Muchas gracias, querida profe. Realmente su aporte es muy, muy valioso. Y bueno, le agradezco, ¿no?, la situación, las observaciones, que es importante. Pero, bueno, simplemente voy a dar una opinión muy personal. Creo que todavía no estamos entrando al DSM-5 porque ustedes han visto, ¿no?, los diagnósticos que se hacen. Todavía se está utilizando, por ejemplo, el WISC 4. Entonces, cuando reciben los diagnósticos los profes, en cuanto a los centros, están todavía con un WISC en su versión 4, ¿no? Y obviamente eso no tiene relación con un DSM-5, por ejemplo. Y un instrumento que ya no está vigente hace muchos años, recién lo estamos utilizando para diagnosticar discapacidad intelectual, para diagnosticar algún tipo de problema que ya no tiene ese enfoque, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama la atención de esa parte. He leído varios documentos, pero como decían en varias preocupaciones de los profes, no son tan reales a la aplicación, ¿no? Porque los centros de educación especial no están llegando a cubrir las demandas. Por ejemplo, me decía, nosotros mandamos a niños a evaluación, pero nos entregan el diagnóstico en 2, 3 meses porque no hay espacio para su evaluación. O no hay el espacio para recepcionarlos, ¿no? Entonces, y eso es importante para poder aclarar, ¿ya? Entonces, yo le agradezco mucho la información. También sería interesante porque yo he visto un documento, pero no he podido tener el acceso a ese documento hasta ahora, que es la última versión de adaptaciones curriculares y que está, como le digo, ¿no?, incluso ahí decía cómo se hace para autismo, yo solo lo he visto de pasada, pero no lo he podido encontrar en la página del ministerio. Es uno lila y no lo he encontrado. Entonces, si también lo pueden compartir entre ustedes, sería genial, ¿no? Ahora, lo más importante es ver también desde la parte de formato. O sea, lo que yo he mostrado ha sido un ejemplo de cómo se puede hacer la adaptación respecto a los elementos, pero los elementos se van a ordenar de acuerdo al formato. Como les he dicho, yo en el caso que he visto, me han pasado un formato, 2, 3 formatos tengo de PDC, que al final son lo mismo, solo que están en diferente orden o en diferentes formas. Creo que eso, pero tienen que cumplir con todos los elementos, ¿no? Entonces, pero de todas formas, le agradezco nuevamente las observaciones y me parece interesante, ¿no? Entonces, no sé, creo que escribió algo en el chat, pero no lo leo. Pero me aparece una notificación. Ya. Sí. Ustedes se encargan de realizar el diagnóstico. Muy bien. Entonces, no sé si siguen utilizando el WIS 4. Hasta el año pasado, que he podido trabajar con asesoría en un centro en Tarija, todavía estaban con el WIS 4 como en La Paz, ¿no? En La Paz seguían evaluando con talento extraordinario, discapacidad intelectual con un WIS 4. Entonces, esa partecita, ¿no? Muy bien. Si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, por favor, les escucho. Muy bien. Entonces creo que ya no hay más preguntas ni comentarios. ¿Sí?
¿Estamos bien? Bien. Sí, Lisa, muy bien, muchas gracias. Muy bien, Jimena, un gusto a todos, un gusto conocerlos, que les vaya muy bien. Espero nos veamos en otra oportunidad. Hasta luego, un gusto. Buenas noches. Buenas noches, Lisa, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muy agradecida y gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.